Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Es lunes. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18, versos del 6 en adelante. Esta preciosa historia. Dice la Biblia: Saúl tiene celos de David. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl se miró con y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desenvainaba en medio, desenvainaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, pero cuando Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Padre Santo, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hablar esta verdad para la gloria y la honra de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua, por favor, Espíritu Santo, para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Y toda gloria y honra solamente sea Jesús de Nazaret. Precioso Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Saúl tenía celos de David. Qué terribles son los celos, ¿verdad? Qué terribles son los celos. Saúl sabía que David mató al filisteo, a Goliat. Pero cuando regresaban, las mujeres dice que recibían a Saúl con cánticos, con danzas. Pero estas mismas mujeres cantaban y decían: decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto produjo tanto celo que la intención de Saúl era matar a David. Miren, qué importante, yo rescato esto, qué importante es cuando usted es bendecido por Dios, cuando Dios lo pone por cabeza, como lo puso a David. David se mantenía prudentemente, es decir, la fama de guerrero no se le subió a la cabeza, sino la fama de guerrero hizo que él se conduciese prudentemente ante el rey y ante todo el pueblo, por supuesto. No estaba inflado el pecho, sino se cuidaba prudentemente. Y dice que Saúl trató 2 veces de matar a David. Le lanzó la lanza 2 veces. Trataba de matar a como dé lugar a David, porque tenía celos de David. Cuando usted es bendecido, mi hermano, mi hermana, hay gente que tendrá celos, muchos celos. ¿Por qué? Porque usted está consiguiendo lo que ha anhelado, lo que ha buscado, y Dios le ha dado, ¿verdad?
Por eso la palabra de Dios dice que en los ojos de mis enemigos yo veré la recompensa de Jehová. Y muchos enemigos de usted, cuando usted es bendecido, bendecida, sus enemigos van a ver esa bendición, cómo usted prospera, cómo usted se está levantando o se ha levantado. Y ellos no van a poder resistir. Y así usted va a poder ver en sus mismas caras de sus enemigos cómo Dios les muestra quiénes son, cuánta envidia, cuántos celos tienen. ¿Verdad? Porque dice la palabra, en los ojos de mis enemigos veré la recompensa de Jehová. Ese odio, ese celo que siempre le han tenido. Y cuando usted es prosperado y es levantado, ellos no van a poder resistir. Saúl no podía resistir que David había sido bendecido, que Jehová estaba con él. Saúl no podía resistir. Por eso trató de matarlo 2 veces. Pero en medio de esta victoria y este triunfo que tenía David, David se mantenía prudentemente. Más adelante vamos a ver los planes de Saúl para David. Y dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dice, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba de delante de ellos. Mire, vamos a pararnos ahí. Mire, el pueblo amaba a David. Saúl tenía celos terribles. Pero David, le repito, David se mantenía prudente. Así es que, hermano, cuando Dios lo bendiga a usted de una manera sobrenatural, a usted, hermana, no sea un hombre, una mujer llena de soberbia y vanidad. Manténgase prudente, porque si no, usted no podrá pensar propiamente. La vanidad, el orgullo, la soberbia, lo harán equivocar a usted y usted tendrá problemas. Pero David no. David se mantenía prudente, con cuidado, con respeto. Qué verdad, ¿no? Como David, porque David, lo alababan a David porque mató a tanta gente, mató a Goliat, mató al enemigo de Israel, pues lo alababan. Pero en vez de estar lleno de orgullo y de soberbia, estaba prudente. Dios le dio sabiduría a David para mantenerse de esa manera. Hermano, hermana, cuando sea bendecido, repito, manténgase prudente. Que la fama, que la bendición no se le suba a la cabeza y se le hinche el pecho y se olvide de Jehová. ¿Quién ha traído la bendición a su vida, a su hogar, a su ministerio? Dice, pero viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba de delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl quería matar a David a como dé lugar. Mire, no le importaba poner a su hija como un trofeo para David, pero realmente no le interesaba que mataran a David a como dé lugar. Por eso le decía, si tú matas a estos filisteos, yo te daré mi hija yo te daré mi hija Mareb. Pero él dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la de mi familia, de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Mire la prudencia de David. Y David seguía diciendo, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi familia, mi padre, para que yo sea el yerno del rey? Tan solo soy un guerrero, tan solo soy un soldado al servicio del rey Saúl, al servicio de Israel. Él se seguía manteniendo prudente y humilde. Por eso reconoce y dice,
Pero David respondió a Saúl diciendo, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la de mi familia, de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Dijo, ¿quién soy yo? Él sabía que era un tremendo guerrero, que Dios lo había bendecido, había matado a Goliat y estaba matando a miles. Él sabía, pero sin embargo se mantenía prudente y humilde. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Imagínense, peleó David por esta mujer y sin embargo Saúl se lo dio a otro guerrero. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mire, qué lindo, ¿verdad? Qué amable Saúl, ¿verdad? Le decía, te voy a dar a mi hija, para que seas mi yerno. El interés de Saúl era que mataran a David, que los filisteos lo matasen a David. Y mire que los filisteos eran descendientes de hombres gigantes, hombres muy grandes. Pero sin embargo, David estaba seguro en quién creía. Su confianza era Jehová de los ejércitos. Y dice, y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciendo, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Todos sus adulones, sobones, tumbapolvo, como usted lo llame, del rey, fueron a hablar con David, diciéndole, David, el pueblo te ama, nosotros te amamos, el rey te ama, pues sé yerno del rey. Sé su yerno, él te ama, todos te aman. Claro, David sabía que el pueblo lo amaba porque acababa de matar al filisteo, al enemigo de Israel. Él sabía. Pero esa victoria, él no se había tirado a la cabeza. David se mantenía humilde. Dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? David seguía con lo mismo. David seguía cuidándose de que el orgullo no se metiese en su cabeza. Se mantenía cauto y prudente. Y dice, y Saúl dijo, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Entonces los criados volvieron y le dijeron al rey, esto ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mire, la maldad de David y cómo Dios protegía a David, ¿no? La maldad de David, no, la maldad de Saúl. Perdón, la maldad de Saúl, pero cómo Dios protegía a David. La maldad de Saúl era que de todas maneras quería ver muerto a David. Ese era su afán. Por eso le dice, el rey no quiere la dote. Díganle. Entonces volvieron los tumbapolvos o los chismosos, como usted lo llame, o consejeros o asesores del rey, no sé. Y le dijeron, David, el rey no quiere la dote. Lo que el rey quiere son 100 prepucios de los filisteos. Me imagino que David dijo, para él, ¿no? Para sus adentros. Eso no es problema para mí. Yo sé quién está de mi lado. Eso nos dice la Biblia. Eso yo pienso que dijo David para sus adentros, para él, ¿no? Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey.
Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos otra vez. Pero el interés de Saúl era que caiga David y muriera. Ese era todo su interés. Qué maldad había en Saúl, ¿verdad? Cómo el diablo, ese espíritu malo que se metió en Saúl, trataba de matar a David a como dé lugar. Pero Dios estaba con David. ¿Cuántas veces el diablo habrá tratado de matarlo a usted, hermano, hermana, verdad? ¿Cuántas veces? Pero Dios ha estado con usted. Y Dios ha guardado, ha protegido su vida, su entrada y su salida. ¿Cuántas veces habrá pasado usted por sendas verdaderamente de muerte, verdad? Pero el Dios grande y poderoso al quien usted le sirve, al quien usted ama, lo protege, lo guarda cada día. Y el ángel de Jehová va delante de usted de día y de noche. Qué ventaja, ¿verdad? Qué grandioso es Dios en la vida de los cristianos. Y qué bendición tenemos nosotros los cristianos, que tenemos un Padre verdaderamente fiel, un grande y poderoso Dios, el Santo de Israel, que no ha perdido una batalla ni lo perderá jamás. Y que usted es hijo y es hija. Y puede pedirle a su Padre, decirle: Padre, ayúdame, protege mi vida, guarda mi entrada y mi salida, guarda mis sueños. Y Dios lo protege y lo guarda de día y de noche. Mis amigos, tenemos soldados, ángeles del cielo, para proteger nuestras vidas. Usted no camina solo. Por eso es importante que usted pida asistencia de ángeles todos los días, que lo guarden, que guarden su entrada y su salida. Aunque usted no los vea, pero el enemigo lo verá. Los enemigos verán que usted camina protegido, protegida. ¿Sabe? Y huirán de usted. David sabía a qué Dios él le servía. La intención de Saúl era que muriera a manos de los filisteos, David. Pero vamos a ver lo que pasó. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, dice, antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Micael por mujer. Para David no fue un problema. Esos 100 prepucios. Trajo 200, el doble. Y David le dio a su hija Micael. Le costó poner su propia vida en juego para poder tener a su esposa, ¿verdad? Y dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Imagínense, David no se buscó ese enemigo. David tan solo defendió a Israel, al ejército de Israel, matando a Goliat, ¿verdad? Y ahora, después de que el pueblo le canta, le alaba a esas mujeres, al decir que Saúl con sus miles y David con sus 10,000, Saúl se enojó tanto, se llenó de tanto celo y maldad, que el único interés que él tenía era matar a David, disfrazado de tantas maneras y formas. A pesar de que los filisteos eran descendientes de hombres guerreros, hombres gigantes que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, hombres muy grandes, para David eso no era un problema. Dice que salió, no solamente mató a 100, sino mató a 200.
y trajo 200 prepucios y se los entregó a Saúl. Y Saúl le entregó a su hija como premio para que sea la esposa de David. Dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a la campaña los principales de los filisteos. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Siempre Dios le dio la victoria a este hombre cauto, fiel, temeroso de Dios. Dios le dio la victoria. Aunque hicieron todos los planes, aunque el rey Saúl, el único interés que el rey Saúl tenía era matar a David, Dios no permitió. Mire, le puso trampas. Era una trampa que mataran, le puso a David, porque no lo quería más ya. Él mismo quería clavar a David en la pared con su lanza, con su espada. Dice que lo tiró 2 veces y David escapó. Sacó su cuerpo por el otro lado y la lanza no le cayó. Y de ahí en adelante David se puso muy cauto y muy seguro y caminó con mucho cuidado, no lleno de orgullo y vanidad, no, muy cauto, muy temeroso de Dios. Y Dios le dio la victoria tras vez y vez, hasta el final. Dice la Biblia, y salieron a campañas los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Mi hermano, ¿qué aprendo yo de esta enseñanza en esta mañana, no? Yo aprendo que hay que ser muy cauto. Cuando la bendición de Dios llegue a la vida del cristiano, el cristiano tiene que ser muy cauto. Tiene que cuidarse de que esa bendición no se suba a la cabeza y uno no se llene de orgullo y de vanidad y de soberbia y se olvide de Dios. David aquí no se olvidó de Dios. Y Saúl sabía que Jehová estaba con David. Y aunque le puso las trampas que le puso para que mataran a David, porque decía, no, la mano de los filisteos van a matar a David, yo no soy culpable. Yo no voy a ser culpable de la vida, de la sangre de David. Pero David estaba con mucho cuidado y estaba cauto, porque 2 veces lo había querido matar Saúl. Y Dios le daba la victoria a David. Qué grande, ¿verdad? Qué grande es poner la confianza en Dios. Porque Él es el quien protege la vida de sus hijos. Poner la confianza en Dios. Y David puso su confianza, su seguridad, su protección, su todo en Dios. Salía a la guerra y dice que él tenía más éxito día tras día, más éxito que todos los hombres de Saúl. Dios es fiel. Pero tenemos una enseñanza. Ser cautos, mis hermanos. Ser muy cautos cuando Dios nos bendice. No ser hombres y mujeres llenos de vanidad y soberbia y lucirse y vanagloriarse. Yo lo hice, no. Ser muy cautos y muy humildes. Porque David seguía diciendo, pero ¿cómo voy a ser yo, el yerno del rey? Si mire mi condición. Mire la condición de mi padre, yo no soy rico, no soy un hombre de mucho poder, no tengo poder económico, no soy rico. ¿Cómo yo voy a ser el yerno del rey? Y Saúl le mandó decir con los chismosos de su gente, no, el rey no quiere eso, David. El rey no quiere la dote. Lo que el rey quiere solamente son 100 prepucios de los filisteos, nada más. Qué lindo, qué fácil, ¿verdad? Nada más.
Tienes que matar a 100 filisteos, cortarle el prepucio y traérselo al rey, y eso es todo. Y él te dará a su hija en recompensa. Ok, no te dio la otra hija, ok, pero ahora te ofrece a Mical. Te ofrece a esta hija. Así es que si tú traes los 100 prepucios, te llevarás a la otra hija. Dice, y David le pareció interesante. Y dice que David salió con su gente. Y no mataron a 100, mataron a 200. Y le trajeron los 200 prepucios a Saúl. Y Saúl, me imagino la cara que ponía. No había forma de derrotar a David con la maldad que tenía Saúl. Simplemente Dios le daba la victoria y entregó los 200 prepucios, y Saúl tuvo que dar, quiera o no, tenía que dar su hija como mujer a David, le guste o no. Porque tenía de alguna manera que cumplir su palabra, alguna vez, ¿verdad? Dice, Mical fue la mujer de David, y dice que Mical amaba a David. Claro, después de ver esta victoria total de Dios en la vida de David, grande, poderoso, el pueblo lo amaba a David, pero David no estaba lleno de orgullo ni vanidad, estaba cauto. Qué importante es esto. Hermano, la bendición que usted busca en su ministerio, en sus negocios, en lo que usted esté envuelto como cristiano, por más bendición grande que usted consiga, por más triunfos que usted consiga, no sea un hombre lleno de orgullo y vanidad y soberbio. Sí, porque hay muchos hermanos cristianos que cuando consiguen algo material, alguna posición, se llenan de orgullo y soberbia. No, hermano, eso es fatal. Eso destruirá su vida y su ministerio, y la caída de ahí será terrible. Y David fue muy cauto. David podía enaltecerse de orgullo y vanidad. Mató al filisteo, que el ejército de Israel no lo podía matar. Él lo mató. Pero estaba callado, cauto, con cuidado. Y así se mantuvo hasta el fin. Se mantuvo así. Le llevó los 200 prepucios en vez de 100. Le dieron a Mical como esposa. Y cuando salía a las batallas con los filisteos, a atacar a los filisteos, cuando salía con el ejército de Saúl, él tenía más victorias. Él seguía matando más. Dios le seguía dando triunfo tras triunfo tras triunfo, victoria tras victoria sobre los filisteos. Y se mantenía cauto, humilde, sabiendo quién era él, cómo Dios lo estaba bendiciendo. Se mantenía humilde y cauto. Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué humilde? Porque él dice, cuando van los mensajeros y el mismo rey le ofrece, él dice, no, ¿cómo voy a ser yo el yerno del rey? ¿Cómo? Si yo no tengo nada para dar a la hija del rey, yo no soy rico. Mi padre en Israel no es rico, somos como somos, no somos poderosos. ¿Cómo yo voy a ser yerno de Saúl, del rey, verdad? Del rey de Israel. Era humildad. Y Dios lo bendijo. Finalmente tuvo la victoria, mató esos 200 filisteos y se llevó a la hija de Saúl, a Mical, como esposa. Y lo importante, dice la Biblia, que Mical amaba a David. Seamos humildes, hermanos, humildes y cautos. Porque el orgullo en todo tiempo destruye la vida del hombre. Sea usted cristiano o no cristiano, el orgullo, la vanidad, la soberbia destruye la vida del hombre. Mire, para acabar, aquí hay un hombre que
Sí, Dios lo bendijo a este hombre. Ganó $200 millones. Mike Tyson, este boxeador, ganó $200 millones. Lo ganó en una manera rápida, boxeando. Dios le dio una capacidad física de tal manera y ganó los 200 millones y más. Este hombre salía y compraba lleno de vanidad y orgullo. ¿Y sabe qué? Al día de hoy todo ese dinero desapareció de su vida. Desapareció de su vida, fue a la cárcel, fue demandado. Se acabaron los 200 millones, se acabó todo el dinero que tenía. Lleno de orgullo y soberbia. Destruyó su vida y sus finanzas. Hoy es un hombre sin dinero. Tuvo tanto en la mano. Todos esos triunfos que Dios le dio, Dios permitió, que era un boxeador fenomenal. Pero su orgullo y su vanidad lo destruyó. Era tan orgulloso y tan vanidoso que cuando él salía por los highways, se paraba en un lugar y decía, quiero ese carro, y le regalaba a un amante, a una mujer que conocía. Ese carro, ¿cuánto cuesta? Un Mercedes-Benz, 100,000, 200,000, para ir a nada, lo regalaba. Y de pronto, se cerraron esas puertas y se quedó sin nada, con deudas, hasta acabó en la cárcel. Hoy es un simple hombre sin nada. Se llenó de orgullo y soberbia. El orgullo, la soberbia es malo. Destruye vidas. Sigamos el ejemplo de David. En esta parte, en esta área, en este momento, cuando él, estando en peligro, fue cauto. Siendo bien bendecido, fue cauto. Cuando le ofrecieron toda la hija del rey, él se mantuvo humilde. Y Dios le dio la victoria. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana. Pero no podemos irnos sino venimos e invitamos a aquellos hombres y mujeres que no conocen del Señor. Por favor, amigo, amiga, usted que no conoce de Jesús, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús, abra su corazón a Él. Mi amigo, mire, usted que ha caminado tanto en esta vida, ¿verdad? Buscando llenar ese corazón vacío, hasta el día de hoy no lo puede hacer, porque ese corazón vacío le pertenece a Jesús. Vamos a hacer una oración. Por favor, repite esta oración. Amén. Jesús se atrevió a decir en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Entonces, amigo, tome la decisión valiente en este día de venir a Jesús. Todo lo que tiene que hacer es hacer una oración. No tiene que pagar nada, no tiene que firmar nada, es gratis, mi querido amigo y amiga, porque Jesús ya pagó por usted en la cruz del Calvario. Dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre por usted, mi querido amigo y amiga. Cierre sus ojos, repite esta oración, por favor. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, perdóname. Y por favor, Jesús, ven, entra a mi vida, cambia, transforma mi vida para siempre, Jesús. Te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Y por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate, Señor, en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y
y al precioso Espíritu Santo sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.